más Yolo, y él hizo una tesis sobre la cultura de la queja, la cultura de la queja, la cultura de la víctima, es un tema muy actual. No voy a hablar, la víctima nunca tú le puedes exigir, porque pobrecito, pobrecito. No voy a tocar ese tema. ¿Aló? Bueno, María, por eso te estoy diciendo, yo no tengo manera de irte a buscar, no traje carro y aquí todo el mundo está en lo suyo. No, yo sé. Entonces, mira, déjame hablar con el profesor Nahul, entonces, a ver cómo reprogramamos eso para más tarde. Un archivo que va. No, tiene que cierre el monitor. Cierra el monitor. Ya está. Ahorita de dispositivo. Abrir de dispositivo. No, ya está listo. Dale pausa. En la década de los 90. ¿Qué es lo que le van a dar? Usted va hasta aquí y va a hablar a la cámara y ahí tiene el guión. Permítame, se lo pongo un poquito más para acá. Sí. ¿Y esto va para acá? Para que no tarde, porque aquí va a haber. O sea, la imagen, porque si no, si me pongo aquí, la imagen va, este cuadro va a seguir por la mitad. Bueno, en todos lados va a ser un fragmento del cuadro nada más. Bueno, no importa, como lo han hecho en terrestre, no importa. Yo creo que ahí es mejor incluso, porque se ve más madera que cuadro en todos lados. Ok, mira, entonces, Usted lee aquí perfecto, claro. perfecto, eso sí. No, aquí, profe, el que está pasando las diapositivas es Juan aquí con su aquí con mi computadora. Usted me. Lo tengo que manejarlo yo. bueno, pero le da aquí a la acto de Juan. Y aquí voy. La gente va a visualizar. ¿Dónde voy a ver la gente? Aquí. Usted va a ver a la gente en esta computadora y las láminas en esta computadora. Ajá. ¿Y ahí? Aquí también las láminas. Pero aquí las pasa. Las láminas las va a pasar con la computadora de Juan. Entonces, la cambiamos. No, porque aquí los va a ver la gente, la cámara que los está transformando es esta. Es la manera que tenemos de que no. Pero por eso es bueno que mire las láminas, pero mire a la gente también, si quiere. Sí, sería ideal que pudiésemos como aproximar las manos. Pero el HDMI iba. Sí, cada vez está fallando. Pero, profe, usted lee aquí, lo que hacen pasar aquí, a la derecha. Si me equivoco, tú me la. ¿Qué hora es? Tenemos que empezar. Ah, faltan 2 minutos. Ajá. Voy a ir sentando a la gente en la sala de espera. Ah, sí, vamos a verla. Empiezo a sentar la gente para Ajá. hacer esto aquí. Pero en eso te voy a hacer por aquí, ¿Te va a estar acá con él, verdad? Sí, yo creo que Juan puede ir pasando la. Sí, ¿verdad? ¿Qué imagen es mejor? ¿Así? ¿Qué imagen es mejor? Un poquito la pantalla. Ajá. ¿Grabando ahí? Sí. Y la activaste la cámara, Juan, ¿va? Sí, está activado. O sea, eso es lo que van a ver a ellos. Sí. Aquí están los que están. Exactamente. ¿Cuántos van? Van 5 conectados, sí. Vamos a esperar un poquito más. Aquí, esto es lo que están viendo ellos. Ya son las 8, profe. ¿Qué están viendo? A usted. ¿El audio lo tienes conectado, Juan? Todavía no. Audio, sí, está conectado. Voy a hacer un poquito la pantalla. Lo vemos más de frente. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
¿Cómo no? Ya estamos sonando. Ya nos escuchan. Ya nos están escuchando. Buenos días. Qué bueno tenerlos, a mucha gente aquí, después de algunos años de haber pasado por primer grado, algunos de ustedes. Qué bueno hablar sobre este tema. Un tema que a ustedes les compete muchísimo, por supuesto. Es un tema que ha sido siempre difícil, pero que tiene en estos momentos una importancia mucho más difícil por lo que estamos viviendo a nivel del mundo. Eso es de crecer en adolescencia en pandemia, no es lo mismo que en condiciones normales, ¿no? Por supuesto, eso lo sabemos todos. Bueno, este es un tema también donde nosotros los padres tenemos que tener muchísima atención. Es un tema que se viene, que se vive o que se comienza a preparar desde la infancia, lógicamente. Vamos a hablar de la adolescencia. Comenzamos. Ser padres, ser un buen padre, o unos buenos padres, cuando estoy hablando de buenos padres, papá y mamá, ¿eh? Ser buenos padres se necesita sentido común, ciertamente. Se necesita experiencia, se necesita gracia de Estado. Estas cosas son muy importantes. Pero a pesar de eso, sentido común, experiencia, gracia de Estado, que lo da el sacramento del matrimonio, para nosotros los católicos, esa gracia de Estado nos puede dirigir en un momento dado de cómo comprender las situaciones más diversas de la casa, entre los esposos y en la comunicación con los hijos, lógicamente. Eso es una gracia de Estado, que es muy importante. Sin embargo, cuando llegan a la adolescencia nuestros hijos, es muy difícil educar. Es muy difícil educar porque se van a presentar otros aspectos que nosotros no dominamos. Pero en principio, la educación de una persona se basa en educar su desarrollo físico, tener en cuenta su desarrollo físico. Tenemos cuerpo, es fundamental y necesario, pero también el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo de la voluntad. Estos tres aspectos se tienen que participar en todo el proceso educativo de una persona. Estos tres aspectos están íntimamente unidos. Sin embargo, en las dos primeras, el desarrollo físico y el desarrollo de la inteligencia, colaboran la institución educativa y los padres. Sin embargo, en la educación de la voluntad es muy propio de los padres de familia. Sin embargo, en el colegio, a través de la tutoría y de otros medios de formación que podamos tener, se involucran estos tres, lo físico, la inteligencia y la voluntad, cuando hablamos con los padres de ese proceso educativo fundamental.
no se olviden el axioma principal de estos colegios, donde el elemento principal y fundamental, la prioridad primera, la tienen los padres. Después, los profesores y en último lugar, los alumnos. Los alumnos van a hacer lo que nosotros, los padres y los profesores, actuamos frente a ellos. Sin embargo, una idea básica y fundamental, que es el ejemplo de los padres, es fundamental. Eso no lo podemos obviar. En todo el proceso de formación de nuestros hijos, los padres son, el ejemplo de los padres son fundamental, es fundamental. Y eso requiere un grado de paciencia, una tarea con mucha paciencia y mucho optimismo. Fíjense bien que, y también antes de empezar con la adolescencia, cuando estamos en educación física, cuando estamos practicando deportes, y el profesor está guiando a los alumnos, ahí es lo que se llama adiestrar. Estamos adiestrando el cuerpo para determinados deportes o ejercicios. Cuando el profesor de matemática o el de biología o el de química o el profesor de primer grado que está ahondando en la lectura a los niños, ahí estamos instruyendo, porque estamos sobre la inteligencia del niño. Esa inteligencia que busca la verdad. Va a aprender a través de esa búsqueda de la verdad, a aprender de los conocimientos fundamentales. Va a descubrir la ciencia, en otras palabras. Eso se llama instrucción. Pero cuando hablamos de educar, es tratando de que el hombre, el ser humano, cuando digo el hombre, el ser humano, es hombre y mujer. No hay distinción en este momento de sexo. Educa mamá, educa papá. ¿Y cómo educamos? Cuando le damos, lo instruimos o le transmitimos la adquisición de virtudes o valores que se consideran un bien. Entonces la tendencia es hacer el bien en el hombre. El hombre está bien educado cuando actúa haciendo el bien. El hombre comienza a ser instruido cuando nosotros le enseñamos la ciencia. Y fíjense que están íntimamente ligados, porque en el fondo es, ¿qué vas a hacer con tu ciencia? Con mi ciencia yo voy a ayudar al progreso de la humanidad. Estoy haciendo el bien. Si yo no le enseño el bien a una persona, su ciencia puede para hacer el mal. Para hacer el mal. Mal físico o el mal moral. Bueno, a la sociedad y a la persona, por supuesto. Es entonces la importancia que tiene en el proceso educativo el ejemplo de los padres. No lo podemos desligar de la escuela. Porque el niño va a aprender el bien, es decir, va a ser educado desde la casa. Ponga el ejemplo de papá y mamá. Lógicamente, un profesor de matemática o de física o de química también puede educar. Lógicamente, cuando le está dando formación a ellos, es disciplinado, es competente, es ordenado, trata bien a la gente,
en la forma de estar en plena clase, pues está mostrando algunos aspectos de valor que él tiene como persona humana. Ahí también está educando. Y en otras facetas, lógicamente, que es muy largo de enumerar. Pero los problemas de la adolescencia no son los que normalmente se relacionan como, y los nombramos como rasgos típicos. Uno de ellos es el carácter irritable, la inseguridad, los deseos de independencia. Esos son rasgos preocupantes de la adolescencia. Sin embargo, hay problemas más importantes que eso en este momento. Son el ambiente y las actitudes negativas que podemos tener nosotros los papás. Esta charla, esta FREPA, lógicamente, está dirigida a los padres. Vamos a olvidarnos de las actitudes negativas. ¿Cuáles son las actitudes positivas que yo como padre de un adolescente tengo que poner a funcionar en la relación padre e hijo, o madre o hijo? Más importantes son las influencias negativas del ambiente. Repito, y más ahora, lógicamente, donde las influencias del ambiente tienen una profundidad, una fuerza mucho más intensas en nuestros hijos, lógicamente. Es el tema de la globalización, el tema de lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia, lógicamente, que nos puede traer influencias negativas, lógicamente. Bueno, todas esas cosas tenemos nosotros que enfrentarlas. Lo importante entonces, importa mucho que los padres sepan sintonizar con sus hijos adolescentes. ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué tiene el sentido de la adolescencia? El adolescente es el que está creciendo. El adolescente es ese que crece. El adulto es el que ha crecido ya. Porque la adolescencia es el nacimiento de algo en el hombre. Ese algo que no es otra cosa que su propia intimidad. Esa intimidad está ligada a su propio yo. Es una búsqueda que tiene el ser humano cuando somos adolescentes. Una búsqueda de ese comportamiento original que se puede señalar como ser yo mismo. Yo me puedo valer por mí mismo. Estar consigo mismo. Poder elegir. Poder decidir. Tener éxito. Eso es el producto de ese crecimiento, de esa propia intimidad que por primera vez se dan cuenta verdaderamente que existe. Ese yo soy yo. Antes no. Antes el ser humano, acuérdense cuando nosotros fuimos adolescentes, acuérdense cuando nosotros fuimos infantes, niños. Entonces, cuando hablamos de adolescentes, hay un encuentro personal, íntimo, en cada uno de nosotros. Y ese encuentro, y ese tener éxito, tiene un problema. Que esos grandes ideales se les desmoronan a los niños. Y viene un sentido de fracaso. Cuando nosotros comenzamos a ser adolescentes, dicen, yo valgo, yo decido por mí. No tiene experiencia, por supuesto que no tenemos experiencia en ese momento, pero nosotros sí creemos en ese momento que lo tenemos todo,
que comenzamos a comprender todo y tenemos unos ideales, pequeños o grandes, pero ideales. Y de pronto esos ideales no tenemos éxito. Hay una sensación de fracaso. Y esa sensación de fracaso trae un sentimiento de inseguridad. Y ese sentimiento de inseguridad que tiene el adolescente tiene una defensa, que es su propia rebeldía. Es una defensa a su propia personalidad. Se revela, se hace rebelde ante el poco éxito que ha tenido. Y por eso que podemos hablar de la crisis de la adolescencia. La adolescencia, por supuesto, no es una enfermedad. La adolescencia no es una época de retrocesos. La adolescencia es una crisis de crecimiento y de adaptación. Tengamos en cuenta nosotros los padres esto que es fundamental. Nuestro hijo va a tener tiene una crisis de crecimiento, tiene una crisis de adaptación. Y pasa algo, porque nosotros no nos damos cuenta. El adolescente aspira que lo podamos ayudar, que lo ayudemos como persona, aunque no se atrevan a decirlo. Aunque no se atrevan a decirlo. Piensen en su propio hijo en este momento. Necesitan ayuda. Esa necesita ayuda. Frente a ese crecimiento, a ese desarrollo de la interioridad. Y la interioridad implica una intimidad que es lo más propio y más sustancial de la persona. La intimidad se opone a lo externo, a lo exterior. La intimidad es la capacidad de vivir prescindiendo de las cosas exteriores. La interioridad espiritual se desarrolla, esa intimidad se desarrolla en lo más profundo que tiene un ser humano, su propia conciencia, donde no puede entrar nadie. Ese recinto íntimo que solamente es conocido por Dios. No hay otra persona, sino la persona divina, que conoce la intimidad de cada uno de nosotros en nuestra propia conciencia. Y si nosotros no abrimos la conciencia, nadie puede conocernos. Por eso es que somos personas, no somos individuos de la especie humana, como un perrito ahí va el individuo, ahí va el perrito que es igualito a todos los perritos del mundo. Nuestro hijo es persona humana y no hay otra persona igual a ella. Es único e irrepetible. Esa persona es un ser suyo, es dueño de su propio ser. Nos sentimos así. Significa poseerse a sí mismo. El hombre, pero frente a esa posesión, el hombre tiene dos opciones con respecto a la orientación de su propia vida. Y eso es lo más importante, y eso es muy importante. ¿Cuáles son esas dos opciones? La conducta humana puede estar orientada por motivos profundos, íntimos, o por motivos superficiales. Eso que llamamos frívolos. La intimidad se opone a la frivolidad. Y ustedes, padres, papás y mamás de este colegio, con hijos adolescentes, saben cómo está la frivolidad campante. La frivolidad es lo insustancial. La frivolidad es lo superficial. La persona humana, pero frente a esa superficialidad, a esa frivolidad, la persona humana tiene que orientar su vida desde su alma.
pero no de su emotividad, que tiene una cierta importancia. Pero la emotividad no puede ser lo que orienta mis pasos. Mi afectividad no puede ser la que me da las razones para actuar. Las razones para actuar y orientar mi vida provienen de toda mi alma. De donde hay afectividad, por supuesto, pero hay inteligencia y algo muy superior, hay voluntad. En el ejercicio, en la armonía de esas tres cosas, lo afectivo, lo inteligente, lo de la inteligencia y la de mi voluntad, hay una armonía que es la formación del carácter. Y eso comienza desde el propio nacimiento. Esto es motivo de tutoría en primer grado. Y algunos de ustedes han pasado por primer grado, me lo han tenido que alguna vez oír hablar de la inteligencia, de la voluntad y de los afectos. La interioridad, pero esa interioridad, esa intimidad que estamos hablando, nace en la adolescencia. En la infancia, la interioridad se manifiesta con la relación al mundo exterior. Esto es mío, dice mi nieto, desde temprana edad. Esto es mi lápiz, este es mi balón, este es mi guante, estos son mis útiles, estos son mis juguetes, esto es mío. La interioridad se manifiesta en relación a ese mundo exterior. La interioridad, la intimidad del ser humano, ya adolescente, es un verse dentro de sí mismo. No es aquel juguete que es mío, sino es, me conozco, me empiezo a conocer a mí mismo interiormente. Hay un crecimiento de la interioridad. Pero esa intimidad no crece en buen camino sin esfuerzo. ¿Qué tenemos que hacer para vivir una vida íntima y personal? Si el adolescente es fiel a sí mismo, si el adolescente es coherente con esos ideales nobles que caracterizan a su edad, todo adolescente va a tener ideales nobles. Si él es coherente con esos ideales que su propia naturaleza le presenta, no va a caer en conductas frívolas o superficiales. El problema es la coherencia. ¿Y qué encuentran nuestros hijos? Nuestros hijos adolescentes se encuentran con una sociedad actual permisiva, que se rige por modas. Modas que están opuestas a todo tipo de ideales elevados. La inmensidad de las modas echan por fuera los ideales más nobles que pueda tener. Si el adolescente actúa con rebeldía positiva frente a eso, frente a esa frivolidad del medio ambiente, comienzan a ser personas realmente jóvenes. Lo que se llama un ser joven, con ideales profundos. Pero para evitar eso, se debe educar la voluntad para evitar las conductas caprichosas que todos tenemos como seres humanos, desde pequeños, lógicamente. ¿No se acuerdan de una de las consignas de primer grado? Como lo que me pongan, mamá, yo quiero esto y no quiero esto. Conductas caprichosas. ¿No se acuerdan de aquellas consignas de la obediencia? Obedezco a la primera y no a lo que mi cuerpo quiere.
tenemos que evitar, en el adolescente también, educando su voluntad, evitar esa conducta caprichosa que se va a fortalecer y a llegar con mayor fuerza en la adolescencia. ¿Y qué otro aspecto negativo tiene nuestra adolescencia? Es que muchos de nuestros adolescentes no conversan consigo mismos, porque no encuentran un clima, un ambiente propicio. Vivimos en una civilización del activismo. Hay que hacer lo que hay que hacer, y busca, y cambia de actividad, y otra, y otra, y otra, y otra. Con prisas, con ruido. Nos masificamos. Y esa vida exterior va anulando la vida interior de la persona humana. Por eso el adolescente puede carecer de actitud completa, de una actitud contemplativa, y no encuentra esa soledad fecunda donde el hombre, el ser humano, progresa. Actitud contemplativa es ver hacia el exterior y distinguir lo que en el exterior me presenta y lo llevo a mi alma. Hay que educar a nuestros hijos en una actitud contemplativa. Y lo podemos ayudar desde chiquitos. Yo les digo muchas veces a los papás de primer grado que si vamos a la playa podemos tener una actitud contemplativa si le enseñamos a mirar al mar. Si estamos en la montaña, actitud contemplativa para ver y descubrir lo que la naturaleza nos ofrece. Si estamos en una noche oscura donde el firmamento brilla. Yo conozco papás que se han puesto al lado de su hijo, unos pequeños y otros un poquito más grandes, y le enseñan el firmamento a contemplar la inmensidad de él. Empiezan después a tener una soledad fecunda. Es el ocio bien entendido que hablaban los griegos. Cuando dejaban el trabajo activo, se tenía un problema del ocio, es no hacer nada, pero no es no hacer nada externamente, pero es hacer mucho internamente. Y por eso es que la civilización griega llegó a ser lo que fue en el mundo, la base de todas las civilizaciones que han venido posteriormente. Inmediatamente fue la romana. Empezaron a ver el mundo. Empezaron a hablar de ética y de moral como ciencia. Es la actitud contemplativa. Este mundo, este ambiente, impide que nuestros hijos tengan actitud contemplativa. Por el activismo, el ruido, la masificación. Todos queremos beber la marca que la gente bebe. Estoy hablando inclusive hasta de gaseosa, y los mayores hasta bebemos la misma marca del whisky. Nos ponemos la ropa que todo el mundo se pone. Nos masificamos. Masificamos. Y no tenemos una actitud con nosotros mismos, coherente con lo que nosotros estamos pensando. Entonces, el adolescente necesita aprender a valorar su propia intimidad. Y no solamente a valorar su propia intimidad, a respetar la intimidad de los demás, a tener una relación con los demás. Valorar su propia intimidad significa evitar todo lo que pueda ser dañino
a su propia intimidad, a sus pensamientos elevados e ideales espectaculares, coherentes con esa enseñanza que pueda recibir dentro de su casa y que el ambiente quiere destruir y se nos mete hasta el aposento, se nos mete hasta en la cama cuando le enseñamos a los niños a tener televisor en su cuarto desde temprana edad. Se está metiendo todo lo que, la basura del mundo, porque no discriminan programas y se meten. Y ahora en internet, y ahora con toda la tecnología. Yo no estoy hablando mal de la tecnología. Esa hay que utilizarla bien como la estamos utilizando ahorita. Y es necesaria. Gracias al online, nosotros hemos superado una faceta de la pandemia y el proceso educativo no se ha detenido, básicamente. Valorar la propia intimidad significa evitar todo lo que nos pueda dañar. Esa ligereza en el hablar, en el vestir, en el escribir, en el chat. Ese no abrir mi persona a cualquiera o en cualquier momento. Nada más que nosotros nos podemos pasear un poco por Facebook y vemos cómo la gente habla de su propia intimidad, sin importar nada. Lo estamos viendo personas, muchísimas, de nuestra propia intimidad. La pérdida, y eso implica esa sociedad permisiva, nos hace perder el sentido del pudor. Una de las cosas de esta sociedad permisiva es la pérdida del sentido del pudor. Y no hay pudor sin intimidad. Imagínense un frasco de perfume, sobre todo las mamás que saben bastante de perfume que nosotros, los hombres. Imagínense, las mamás que me están oyendo, un perfume de lo mejor. Si a ese perfume le quitamos la tapa y lo dejamos a la intemperie, ellas saben que en los 3 días ese perfume tan exquisito no huele ya. Eso es lo que pasa cuando nuestra propia intimidad la sacamos afuera en cualquier momento. El adolescente, entonces, la adolescencia es una oportunidad maravillosa para crecer en madurez personal. La madurez es el resultado de descubrir y desarrollar los valores, nuestros propios valores. Esos valores se apoyan en su validez intrínseca y no en la fidelidad a otras personas o a los modos de pensar y corrientes de la opinión pública. Los valores son intrínsecamente buenos, no por lo que la gente puede opinar o las corrientes de opinión por ahí, que pueden inventar hasta valores que no son los verdaderos valores. Y eso le va a permitir interpretar los acontecimientos y le va a permitir a los adolescentes un día más adelante, dar sentido a su propia vida. Que su vida tenga sentido. Madurez. Me permito darle algunos consejos a los padres de los hijos adolescentes. El primer consejo, por supuesto, papás y mamás que me escuchan, nosotros tenemos que darle buen ejemplo a los hijos. Ciertamente. Nosotros no somos un dechado de perfección. No hay personas perfectas.
Todos tenemos errores. Todos metemos la pata, como decimos en el lenguaje coloquial. Pero que los hijos nos vean tratar de luchar por mejorar esos defectos que nosotros tenemos. Que nos vean luchar por conseguir esos valores fundamentales en la vida. Y cuando nos vean luchar, no nos caemos del pedestal. No nos caemos, porque somos iguales a ellos, luchadores, para conseguir siempre un nivel, un sentido a la vida. El otro ejemplo, el otro consejo que yo le puedo dar a los hijos, a los padres, es que nosotros tenemos que ejercer la autoridad. La autoridad es un servicio, sin miedo. Tenemos que ejercer la autoridad, no le tengamos miedo a eso. Los hijos necesitan de nuestra autoridad. Ojo, la primera aspecto de la autoridad es tener autoridad moral. Si nos ven luchar, esa autoridad moral no se pierde, porque estamos en el camino correcto. La autoridad no es sancionar tampoco. A mí me gusta siempre, cuando hablo de esto a los papás de primaria, de primer grado, que la autoridad no es como la de un fiscal de tránsito, esos que existían alguna vez. Entonces el fiscal de tránsito dice: aquí en este semáforo mando yo. Y ellos se sienten con mucho más autoridad cuando dicen: miren, todas las boletas que he puesto, todas las sanciones que he puesto. No, la autoridad no se mide por el número de sanciones. La autoridad se mide cuando yo hago que el tránsito fluya como tiene que ser, sin necesidad de sancionar. Ese sí tiene autoridad. Es lo mismo en casa. Es lo mismo en casa. Nosotros los padres la autoridad la tenemos para que las cosas fluyan y busquen su propio y determinado fin, evitando las sanciones, por supuesto, que puede haberlas, pero no es el fin último de la autoridad aplicar sanciones, sino que las cosas funcionen tal cual como tienen que funcionar. Ejercer la autoridad. Los hijos nuestros necesitan de ese servicio de autoridad que nosotros les vamos a dar. Y además de la autoridad, a nuestros hijos, el otro consejo que yo le puedo dar a los padres de hijos adolescentes es orientar a los hijos en el buen uso del tiempo. Es importante. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando llegamos a alguna fase, el buen uso del tiempo. Hay tiempo para todo. Un ejemplo negativo del uso del tiempo. Que un adolescente esté en la cama a las 10 o 11 de la mañana, a menos que esté enfermo. Ese es el mal uso del tiempo. A menos que se haya acostado tarde, muchas tardes, por estudiar. Que tampoco es lo mejor. Si le damos buen uso del tiempo, habrá tiempo para estudiar, tiempo para dormir, tiempo para comer, tiempo para trabajar, tiempo para todo. Orientar a los hijos en el buen uso del tiempo. Y eso es fundamental, importantísimo en la vida de un adolescente. Otro aspecto. Si nosotros tenemos que darle información a los hijos y tenemos que decirle cosas a los hijos, ¿cómo se lo decimos? Una misma información puede ser bien oída, asimilada o no ser escuchada.
De ninguna manera. Existen 5 condiciones para que las cosas que tenemos que decir importantes tengamos unos pasos que cumplir. La primera es, bueno, tengo que decirle algo a mi hijo, ok. O a mi hija, la madre, o al hijo, al padre, como sea. Cuando él esté alegre. Primera condición de él, cuando esté alegre. Y además de estar alegre, está tranquilo. Estamos con nuestro hijo, está alegre, está tranquilo. Y además, compartimos. Estamos en confianza. Él me dice cosas, yo le digo cosas, comentamos cosas del colegio, del deporte, de la vida, de todo lo que sea. Ya estamos en plena confianza. Ese es el momento. Entonces le tenemos que decir las cosas. Una sola, por favor. Y muy importante, ¿no? No estoy hablando para acá, sino para cosas importantes, vitales en la vida de un hijo. Se lo vamos a decir con la delicadeza del caso. ¿Y cómo es eso de delicadeza, profesor? Me pueden preguntar ustedes. Bueno, utilizando nosotros las mismas palabras que yo quisiera que me lo dijeran a mí. Esas son las mismas palabras. Tengo que utilizar las palabras con mi hijo de tal forma como si yo a mí me gustaría que me lo dijeran. Entonces, yo voy a tener que utilizar un lenguaje delicado. Eso no quiere decir que voy a ocultar cosas, sino la delicadeza en el lenguaje. Y después, con mucho cariño, le decimos lo que tenemos que decir. Esa información, con estas 5 formas, llegan a lo más profundo de su ser. Y a lo mejor mucho más eficaz que cualquier regaño y otras cosas por el estilo. Vamos a hablar sobre las fases de la adolescencia. Pero antes, yo le quisiera hacer, para terminar esta primera parte de la FREPA, es que no estamos en una época de cambios. Muy fácil. Antes de la pandemia estábamos viviendo el mundo en una época de cambios. Ahora con la pandemia esos cambios se están aligerando, se están produciendo. Pero yo les digo que no estamos en una época de cambio. Hay algunas personas, profesionales, universitarios, ¿no? A nivel mundial, se lo he oído a mucha gente en Estados Unidos y europeos que estudian de lo que está pasando. Esto no es una época de cambio. Esto es un cambio de época que hace mucho más difícil la situación. ¿Se acuerdan de los cambios de época en la humanidad? De la vida medieval, teocéntrica. El mundo cambió al humanismo, al renacimiento. Ahora lo vemos con más claridad. Y cada época tiene sus cosas buenas. La Edad Media tuvo sus cosas espectacularmente buenísimas. Y como toda época en el mundo, sus cosas malas. Toda época tiene cosas buenas. Y tiene sus cosas malas. Después vino el Renacimiento. Y tuvo sus cosas buenas también, lógicamente. Al principio, al mundo se olvidaba de Dios. Era el humanismo, el ser humano por encima. Ahorita estamos en un cambio de época. Y les doy solamente la idea para poderla desarrollar más adelante. Conversarla, discutirla,
pensará bien. Es un cambio de época. Un cambio de época que se ve, yo diría, después de la Segunda Guerra Mundial. Lentamente, un cambio de época. Salimos de las dos más desastrosas y sangrientas guerras que ha tenido la humanidad. Las dos guerras mundiales del siglo XX. Después de los años 50 se vivió una época de amor y de fraternidad. Y empieza a haber aborto. Y el aborto supera el holocausto de los judíos por creces y no nos damos cuenta. Y ahora vemos la ideología de género, que implica la destrucción, la de destruir la familia paso a paso. En la ideología de género trae eso, un relativismo espectacular. Y ahorita están pensando gente de capacidad intelectual elevada, podríamos decir, porque son gente de posgrado a nivel de universitario, norteamericano. Hablan del transhumanismo. Eso es lo que se nos viene. Y en esa época, en este cambio de época, tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Vamos a ver algunas fases de la adolescencia. Esas fases de la adolescencia son de tipo pedagógico, más que todo, ¿no? No es que llega la pubertad de tal edad a tal edad, en las niñas, ahí sí, o en los niños, diferente, lógicamente. Y después algunos hablan de una adolescencia media, a los muchachos de 14 a 17 años. Después viene una adolescencia superior. Hay ese tipo de clasificación. Vamos a seguir un poquito esa clasificación, pero no la cojan con todo el rigor, porque el cuerpo humano y la persona humana no somos tan sistemáticos, cada persona es irrepetible. Y en cada fase de la adolescencia, inclusive los que hemos tenido un poco más de hijos, pues nos damos cuenta cómo aquel empezó a tal momento, aquel empezó a tal momento, y cómo fueron diferentes. Así somos. Pero a manera pedagógica puede empezar por la pubertad, que en los varones puede ser entre los 12 y los 14, a lo mejor empiezan los 11, en las niñas, por supuesto, se desarrollan mejor que nosotros y más rápidamente, cada uno en su sitio. Lógicamente, las niñas pueden ser 11, pueden llegar a empezar a 10, la pubertad. Después viene una adolescencia media, que es ya profunda, ya plena adolescencia, que podemos decir, que los varones comienzan a los 14 y terminan a los 17. En las niñas puede comenzar a los 13 y termina a los 16. Después viene esa adolescencia superior, que es ya cara a la juventud, a la madurez. Vamos a estudiar un poquito esas características de esas dos. En la pubertad, ¿qué pasa? En la pubertad nace la intimidad. Se da cuenta el puber que es distinto a los demás, pero comienza a sentirse inseguro porque puede hacerlo, lo quiere hacer. Su falta de experiencia lo lleva al fracaso muchas veces, inesperado para ellos. Comienza a conoce por primera vez sus limitaciones. Surgen en esa pubertad los primeros secretos e intimidades. Las mamás se pueden dar cuenta. El hijo varón sí, convierte con su mamá, le conversa mucho en la infancia, después en la segunda infancia, y de pronto, pequeñito, está comenzando
sus secretos y sus intimidades. Eso es característico de la pubertad. El desarrollo físico, lógicamente, ustedes lo saben, se han dado cuenta, hay una maduración anatómica fisiológica muy pronunciada. Aparecen los caracteres sexuales secundarios en ambos, lógicamente, en ambos sexos. Hay un crecimiento corporal en forma brusca, muy brusco. Hay por supuesto, una disarmonía en las proporciones de ese crecimiento. Aumentan de peso, pero es que le están creciendo los músculos, no porque han puesto más gorditos, ¿no? Sino aumentan pero es porque le están creciendo los huesos, ¿no? Hay una maduración mental en ese puber. Es el desarrollo de la capacidad para el pensamiento abstracto. Comienza a desarrollar ese pensamiento. Todavía no lo tiene bien desarrollado. Aún comienza. Por cierto, ese pensamiento abstracto va a tener su base de sustentación cuando en la infancia le enseñamos, en la primera y segunda infancia, le enseñamos a tener imaginación, a desprenderse de las cosas, de las imágenes que nos dan las computadoras o el cine o la televisión o la tabla, y empezamos a ver a la naturaleza, a esa naturaleza que yo les comentaba antes, a esa vida contemplativa que le da imaginación. Esa imaginación de la primera y segunda infancia es donde se va a basar el pensamiento abstracto que va a surgir en esta época de adolescencia. A la vez, ese adolescente está dominado por sus sentimientos. Hay una gran carga emocional en lo que piensa y en lo que dice. Se forma radical en su juicio. Son pocos objetivos. Porque el bien y la verdad es lo que le apetece, lo que le gusta, lo que le cae bien. Ahí es donde está ello, poco objetivo. La maduración afectiva, hay una intensa vida afectiva. Hay un desequilibrio emocional. Ese desequilibrio emocional en la pubertad implica la aparición de la suspicacia, carácter irritable, cambios de humor, terquedad, afán de contradicción, excentricidades, extravagancia, faltas de voluntad. Habla más de lo que hace. Tiene más deseos que esfuerzos. Tiende a lo fácil y a lo inmediato. Coexisten el amor platónico y la atracción física. No quememos etapas en los niños. El primer amor de los varones, que lo puedo hablar con mucha propiedad, psicológicamente es platónico y después viene la atracción física. Cuando cuando dan ese brinco, es un problema de educación, que no ha habido bien. Pueden coexistir el amor platónico, por supuesto, y la atracción física de ambos, que lo puso Dios. En ese momento, de la pubertad, necesita el niño, el hombrecito que se está formando, necesidad de afecto, de comprensión y de apoyo. En cuanto a la maduración social, aparece la capacidad para la vida de amistad. Pero ojo, eso es una amistad de grupo. Es una amistad donde no hay compromisos entre ellos, no hay compromiso. Es de pandilla, la pequeña pandilla
que se puedan formar en los grados. Comienza ya en quinto, sexto grado la especie de pandillitas, ¿no? Y se comunican entre ellos, pero esa comunicación es superficial. Son comportamientos externos. Algunos gritan, viene la broma. Esa es la pubertad. Hay unos rasgos no comunes a todos. Pueden suceder, lo damos porque nos puede suceder. El rápido crecimiento se origina en unos casos de inestabilidad motriz. Algunos tienen torpeza en el movimiento. Hay una crisis biológica que se muestra ensimismado, el ambiente de inseguridad los mueve a un mundo de ficción. Es lo que algunos dicen, pueden soñar despiertos. Pueden soñar despiertos. Eso se va a profundizar más adelante también. En el campo afectivo, muchas de esas excentricidades son producto como un intento de dominar el mundo exterior. Se les ocurre cualquier cosa. Yo sé que los que me están escuchando, las mamás y los papás, ya están viendo las excentricidades que a algunos les da más, a otros les da menos. Estos son rasgos no comunes, algunas veces a algunos no les da. En el campo social se refugia en grupos, en camaradas. Entonces empieza el rechazo de los más chiquitos, ¿no? Yo le llevo un año a este es muy chiquito. Pero también recibe ese mismo comportamiento, lo recibe de otros grupos. Y le dicen a él que él es el pequeño. Están ahí entre esas dos. Son rechazados por causas idénticas. Yo rechazo y me rechazan también. Ayudas positivas en este momento para los puber, para los que están plenamente en la pubertad. No se trata de resolverles los problemas evitándoles el esfuerzo. Voy a resolver el problema para que no tengan ningún esfuerzo. No, no, no. Lo importante es ayudarlos, orientarlos, recordarles lo que está ocurriendo, recordarles qué sentido tiene esos cambios que está sufriendo en su alma y en su cuerpo. Hay que fomentar su experiencia vital, ponerlos en contacto con realidades desconocidas. Hay que sacarlos de esa ficción a través de lecturas, viajes, etc. Buenas películas, bien seleccionadas, donde ellos puedan ver otras experiencias. Aprovechar las ocasiones para hacerles pensar. Descubrir el problema antes de actuar. Tenemos que descubrir el problema antes de actuar. Algo muy importante, esclarecerle lo que es la libertad. Y decirle que esa libertad es compatible con la autonomía personal y es compatible con la obediencia. Yo soy más libre cuando obedezco. Por cierto, el que sabe mandar es el que sabe obedecer. El que no ha sabido obedecer nunca servirá nunca sabrá mandar. Enseñarle que es compatible esa autonomía personal, ese yo que se está encontrando con la obediencia. Eso es compatible con la libertad. Darles oportunidad que ejerciten y tomen sus decisiones. Y algunas veces hay que dejar que cometan errores, controlados, por supuesto. Favorecer el desarrollo de la virtud de la fortaleza, cosa que tiene que haber empezado desde la infancia, cada uno a su nivel, a su etapa psicológica. Fomentar la flexibilidad de las relaciones sociales. Tienen comportamientos distintos cuando se encuentran con grupos a cuando están después frente a otras personas. Que se den cuenta que en el grupo se pueden
así, pero cuando están otras personas tienen que comportarse diferente. No se pueden comportar frente a personas mayores como yo me comporto con mi grupo. Hay una flexibilización ahí social. Eso hay que ayudarles a defenderse de las influencias negativas del ambiente, negativas, porque hay ambientes que son positivos. Ojo, hay ambientes que son positivos. Tenemos que buscarles que se integren a actividades donde encuentren un ambiente positivo y así evitarles ambientes negativos, porque con esos ambientes negativos van a ser sustituidos los padres. Y ahí le estamos evitando que lloren después. Normas educativas. Necesita ayuda para conocerse a sí mismo. No solamente en el plano físico, sino también mental y afectivo. Ellos se conozcan a sí mismos. Tenemos que ayudarlos a que se conozcan. Hay que adelantarle la información a la lógica de desarrollo curioso, por esa curiosidad sexual. Hay que adelantarle. Ojo, yo estoy hablando de esa curiosidad hay que irla desde que estaban pequeños. Inclusive este punto de la sexualidad tenemos que aclarárselo. Inclusive cuando un muchacho llega en quinto y sexto grado. Cuidado. Hay que adelantarse a eso. José María decía, hay que adelantarse. Hay que llegar con 2 o 3 años de adelanto que por un día de retraso, que puede ser fatal. Hay que hablar. Y si no sabemos hablar, pidamos consejo al tutor, director espiritual, a personas de gran criterio que nos ayuden en este campo tan importante, donde hay tanta mala información que destruye a la personalidad afectiva de ese futuro hombre de mañana. Debe darse una correcta información sobre lo que significa el amor. El amor y la sexualidad ni son sinónimos ni están ligados necesariamente. No son ni sinónimos, amor y sexualidad, ni están ligados necesariamente. Una cosa es el amor y otra cosa es el sexo, tal cual, independientemente. Aunque el amor, bien entendido, a los casados, nos lleve a esa fase de sexualidad. Ese es el camino. Hay formas de comportamiento sexual, tenemos que decirle, sin amor. Y viceversa. Lo repito, hay formas de comportamiento sexual sin amor. Por ahí, la juventud, a nivel mundial, los jóvenes dicen, no, vamos a hacer el amor. Hay una falta de información espectacular, porque creen que el amor es el sexo. Hay que explicarle las características profundas de lo que significa amar. Amar es entregarse. Amar es querer el bien del otro. Eso lo decía Aristóteles. Querer el bien de la otra persona, en cuanto es otra persona. En toda la faceta del amor conyugal, en toda la faceta de un hombre y una mujer que quieren unirse para siempre en la formación de una familia. El amor es entrega. Pasamos ahora a la adolescencia media. En la adolescencia media, que empieza ya a los 14 años, más o menos, se produce una ruptura definitiva con la infancia.
Ahí sí, ya dejaron de ser. Supuestamente dejaron después de infancia. Ojo, yo conozco hombres de 35, 40 años que tienen rasgos de adolescente. Que tienen rasgos de adolescente. Este piensa como un adolescente. Yo conozco varios. Se produce entonces en esta adolescencia, después de los 14 años, se produce una ruptura definitiva con la infancia. Del análisis de sí mismo, que pasó ya en la pubertad, pasa un redescubrimiento y una crítica al mundo que lo rodea. Una vez, yo caminando por el colegio, me ha pasado varias veces, pero recuerdo una vez muy especial porque pasaba por los lados de bachillerato y me encontré con uno de mis antiguos muchachitos de primer grado. Y lo vi por ahí y lo saludé y nos sentamos a hablar ahí en el pasillo, ahí, en esa jardinera que había por aquí. Oye, vale, ¿cómo te va? Empezamos a hablar y más, y de pronto me dice, profesor, es que el mundo ha cambiado. Y me lo dijo con mucha seriedad, ¿no? El mundo ha cambiado, profesor. El que estaba cambiando era él, ¿no? El que estaba cambiando era él. Se estaba descubriendo él mismo en su propia intimidad y entonces estaba viendo las cosas distintas, con otros ojos distintos. Por ahí empezó la explicación. Qué bonito comienzo de hablar de un padre con su hijo adolescente o que está comenzando la adolescencia. Hablarle de esta etapa que algunas veces nos da miedo, pero es una etapa de crecimiento, de madurez. Es un crecer que nos pone al umbral de la juventud. Además de ser ese redescubrimiento y crítico de ese mundo, se muestra a esa edad de 14, 15 años, inconforme y agresivo. Es la edad de las impertinencias que llaman las mamás. Se vuelve impertinente. Entra a la casa y sorprende a papá y a mamá por todas las cosas que hace con sus hermanos o hermanas, si los tiene. Parece negar todo lo cuanto hay razonable o elevado. Todo eso no sirve. En esa adolescencia media también hay una maduración anatómica y fisiológica, pero no es un rasgo predominante, ¿no? Ha podido suceder atrás. Hay una maduración mental. Este es un rasgo muy importante en los adolescentes, 14, 15 años. El alto desarrollo de su capacidad intelectiva. Es el pensamiento abstracto con mayor reflexión y más sentido crítico. Ojo, pero todavía le falta objetividad. Es la etapa donde él puede entender mejor aquellas materias que no se dan en primer año o segundo año. Empiezan las materias más difíciles, las que necesita de esa capacidad intelectual, de ese pensamiento abstracto, la física, la química, unas matemáticas más profundas, etc., que necesita un pensamiento abstracto. Y tiene un sentido crítico, inmediatamente, ¿eh? Pero le falta todavía objetividad. Está todavía condicionado por una intensa vida afectiva. Se enamora de cualquier cosa los varones, ¿no? Una vida afectiva. Es introvertido. Algunos empiezan a ser introvertidos. Eso no se da, por cierto, todas estas características no se dan siempre. Hay unos más, otros menos.
Por supuesto, estamos hablando de personas humanas que somos únicas e irrepetibles. Y cada persona es un mundo, como decían nuestras abuelas. Hay un fuerte sentimiento un sentimiento de autoafirmación. Y yo opino, yo digo. Cuando le damos una orden, puede representar una gran resistencia. Pasiva o activa la resistencia. Cuidado con las órdenes así, dadas así. Hay que saber ordenar. Más adelante vamos a hacerlo y vamos a hacer más. En el hogar, mandar con violencia o rigor solo sirve para fortalecer la obstinación que él tiene. Mucho cuidado. La violencia y el rigor no sirven en este momento. Nunca ha sentido para toda la humanidad, ¿no? La violencia nunca ha sido el fruto del desarrollo humano de las personas. Las civilizaciones no se han desarrollado a fuerza de violencia. No, señor. En la historia humana, el desarrollo de la humanidad se trata por la entrega, el amor y el servicio a los demás. Y eso tenemos que vivirlo en casa. En esa adolescencia media viene la maduración social. Aquí pasa algo muy importante. Es el inicio de la amistad personal para compartir problemas comunes. En este momento, el muchacho necesita de tener buenos amigos que compartan ilusiones buenas, criterios buenos, que se deseen mutuamente el bien. Y es donde está la verdadera amistad. Dos amigos son los que se retroalimentan de cosas buenas, se ayudan mutuamente en cosas buenas. Cuando esa amistad se convierte en cosas malas, la amistad deja de ser amistad y mi amigo se convierte en mi cómplice. Esto tiene que hacerlo claro. Esto tiene que tenerlo claro. Hay que buscar las verdaderas y buenas amistades. En este momento es más preciso todavía. Es más urgente. Es compartir valores con otros muchachos buenos. Ahí tiene el lugar, el descubrimiento del otro. Aquí se van a desarrollar sentimientos nobles, el altruismo, la compasión, la entrega, el sacrificio. Es la hora del repaso. Es la generosidad con los demás. El sentido de aquella actividad tan espectacular de este colegio en los últimos años del Arepaso, con los de quinto año, es ayudarlos a comprender y a ser generosos con los demás. Qué felices se ven haciendo el bien a los demás. Es el momento fundamental de desarrollar esas cualidades que van después a ser muy útiles cuando lleguen a la juventud plena y a la decisión plena de su vida en la vida social. Momento culminante, donde los padres tienen que tener visión y delicadeza en buscar. Me apasiona este momento porque aquí nos jugamos la felicidad de nuestros propios hijos cuando lleguen a ser felices, personas adultas, encontrar su propio camino. No el de papá y mamá, sino su propio camino. No se olvidemos que el hombre somos teleológicos. Tenemos un fin que tenemos que descubrir y llegar algún día a desarrollarlo en la plenitud del ser humano. Esto se consigue ahorita en este momento. Bueno sería que todo este proceso comienza de la pequeña infancia y se va madurando poco a poco en etapas sucesivas. Y llega a este momento. Esta es la apasionante tarea de educar. También en este momento
en esta adolescencia de los 14, 15 años, hay un rasgo de timidez. Pero esa timidez consiste en un temor a la opinión ajena. Y que puede tener una desconfianza de sí mismo. Yo me callo la boca, aquí me pala, porque a lo mejor lo que yo digo no está bien, y entonces yo me callo. Entonces la gente puede decir, está tímido, es tímido. No, no, es lo que está él, por dentro, dándose cuenta de su propia desconfianza. ¿Okay? Se necesita aprender a pensar, a tener criterio. Es el desarrollo de la inteligencia. Aprender a pensar. Y ahí entra colegio y papá, aprender a pensar. A descubrir otros puntos de vista que tiene sobre una misma cuestión que tiene otra persona. Espectacular a darse cuenta. Uno es convexo, el este es cóncavo, pero todos están en la misma manera. Eso evita discusiones posteriores, inicuas, insuficientes. Aprender a que otros tengan una opinión diferente a la nuestra. Ante la falta de autodominio y voluntad, que podemos pensar en nuestros hijos, es aconsumable estimular la sobriedad y la fortaleza. Esa sobriedad que supone aprender a usar los sentidos. Este es un mundo de bambalinas. Esto es un mundo irreal que nos muestran cosas. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que tengan la sobriedad en lo que podamos mirar. Es la sobriedad de utilizar bien el tiempo. Es la sobriedad y la fortaleza para usar el dinero. Es la fortaleza que debe ayudarnos a resistir las molestias y a vencer las dificultades propias de la vida. Se aprende desde chiquito. En primer grado se aprende, ¿eh? Con las consignas de primer grado. Empieza cuando las mamás y los papás lo comprenden. Es ayudarle a tener fortaleza, que cuando llegue la verdadera fortaleza, en este momento, ellos puedan resistir las molestias y vencer las dificultades, que se la van a encontrar después, cuando sean profesionales. Estamos construyendo un ser humano, no se olviden, en el umbral de la juventud. Hay unos rasgos no comunes. Algunos comienzan, que tuvieron dificultades de movimiento, comienzan a tener dominio sobre sus propios. Algunas veces, algunos, ¿no? Aquí no es. Ahorita en este momento estoy hablando de. Aquí estamos hablando de cuestiones poco comunes, que a algunos les da. No se ponen al tipo de narcisismo. Yo soy un gran atleta. Tiene un sentido crítico, algunos tienen un sentido crítico y son una duda sistemática. Y ese entusiasmo por descubrir la verdad hace tener unos pruritos por sus propias ideas. Hay que ayudarlos únicamente cuando existe en la adolescencia conciencia que necesita ayuda y deseo de aceptar. Una ayuda positiva. Hay que darle oportunidad para que ellos descubran sus propios límites. En ocasiones, el mejor procedimiento es permitir que ellos se equivoquen. Por supuesto, en cosas que no son de moral ni de mucha gravedad, pero que se equivoquen para que aprendan. Y nosotros atentos ahí. No se trata de esperar que él pida ayuda, se trata de saber detectar esa situación. Cuando mi hijo necesita ayuda. Pero para detectar eso tengo que estar al lado. Eso no es calidad de tiempo, eso es tiempo. Evitar el procedimiento que evidencie una situación. Bueno, cuando ellos se pueden equivocar,
que está en una situación de inferioridad. No podemos poner en evidencia su situación de inferioridad. Cuidado. Es el momento de ayudar, de ofrecer ayuda. Presentarlo como una colaboración, dándoles pistas, haciendo que ellos piensen y que ellos, cuando tomen la decisión, les hemos ayudado sin que ellos se den cuenta a tomar sus propias decisiones. Lo estamos enseñando a pensar. Es la orientación educativa, entonces da central en la educación del carácter, de su propio carácter, y la relación con los demás. Aprovechar el desarrollo de su capacidad para el pensamiento lógico a través de preguntas. Los padres no deben perder la calma y deben ser sobrios en gestos y en palabras. Tenemos que promover el optimismo y la generosidad, sin descuidar la sobriedad, por supuesto. Los adolescentes a veces tienen una visión pesimista del mundo. Ayudámoslos a ver lo positivo de cualquier situación tan negativa que pueda ser. Algo positivo pueda dar. Imaginen esta pandemia. Ver lo positivo de esta pandemia. Algo bueno tienen que descubrir. Algo bueno tenemos que descubrir para nuestro futuro, para crecer en humanidad. No podemos tener pensamientos pesimistas. Nunca. Hacer algo concreto cada día por los demás. Enseñarles cada día tienes que ofrecer por los demás. Qué alegría nos da cuando los muchachos salen en cuarto o quinto año a hacer labor social. Qué alegría vernos. Ayudar a los demás. Ayudarlos a descubrir modelos. No a seguir ídolos. Modelos. Y la juventud y la adolescencia está buscando ídolos. Se visten como el ídolo. Hablan como el ídolo. Piensan como el ídolo. Se tatúan como el ídolo. Puro el ídolo. Y lo que tenemos que es que vean modelos de vida. Yo quiero ser como aquel. Pero yo mismo. Que es diferente. Aquella persona me llama la atención por ser un hombre maduro, perfecto. Yo quiero ser como él, pero yo mismo. Y ahí está la grandeza del ser humano. Ayudarles a descubrir modelos. Y el mundo está lleno de modelos. Lo que pasa es que hay que verlo. Las fiestas y en el ruido, en la masificación no nos dan. Ahí no están los modelos. Los padres también tenemos que conservar la calma y evitar reproches mutuos. Algunas veces yo me emociono con esto. No es que perdió la calma, es que me emociona. Porque estamos en el momento preciso de saber educar. Estamos poniendo las últimas piedras en el proceso educativo de nuestro hijo. La casa abierta a los amigos de sus hijos. Que vengan todos a casa para conocerlos. No podemos tener la casa cerrada. Que vengan los hijos, los amigos de mis hijos. Padres atentos a lo que leen, a cómo se divierten, cómo gastan su dinero, qué aficiones tienen. Y evitarles que confundan la libertad con liberación o libertad. Evitar ese error. Los padres deben crear un ambiente familiar que facilite el desarrollo de esa sobriedad, de esa servidumbre, de esa fortaleza. Aspectos concretos. Que tengan horas en la casa, horas fijas para acostarse y levantarse. Ojo.
no confundamos. La casa no es un cuartel donde hay un sistemático, pero hay disciplina en la casa. No es un cuartel de órdenes estrictas de la noche a la mañana. No, señor. Tampoco la casa es un convento, pero se reza cuando se tiene que rezar. Nada más, también. Control de la televisión, del tiempo, del programa. No dar más dinero de lo razonable. Que estén siempre ocupados. Un adolescente que no tenga nada que hacer es un desastre. Es una bomba atómica en potencia. Que tengan y cumplan horario de estudio personal, que lo tienen que vivir después cuando vayan a la universidad. Que practiquen algún deporte. En este momento es fundamental deporte, que quemen esas energías grandes en la cancha. Una de las primeras cosas que hicimos cuando inauguramos el colegio fue en la cancha de fútbol, en la pista de atletismo y el béisbol. Yo recuerdo aquellos años de hace 45 años, que practiquen algún deporte, que colaboren en las tareas familiares, cónsonos con su edad. Desde chiquito tiene que ser esto. Pero cuando llega grande también, él no es un pensionado, él tiene que responder también por algunas tareas familiares que le cojan si se quiere. Los padres deben, resumiendo, atentos a la influencia del ambiente, de sus lecturas, del cine, de la televisión, de la tabla, de las amistades, dar criterios al respecto, sin ofenderlo, educándolo a pensar. Y así estamos construyendo, estamos por finalizar, ya es la hora, para que recobran el equilibrio perdido en las fases anteriores. Viene la juventud por delante, próximo. Viene la calma. Viene la calma. Mucho más y espirituales. Definitivo a la vida. Muchas gracias. Aló. Bueno, muchísimas gracias a todos que han visto Muy bien.